Ya vamos a empezar a transmitir, vamos a esperar a que Silvia Ibarzábal se una a este vivo y vamos a esperar a que la gente comience a unirse. Bueno, ya empezaron a unirse y esperemos que lo pueda hacer Silvia Ibarzábal. A ver, voy a poner para invitar. ¿Cómo para? Le voy a mandar la invitación a Silvia para que ella también pueda entrar. A ver, es la primera vez que hago un vivo, así que estamos aprendiendo. Ahí está entrando Silvia. Hola Hola, Silvia, ¿cómo estás? Un pero lo más gusto, un gusto tenerte acá, Silvia. bueno, muchas gracias igualmente, gracias por la invitación. No, les voy a contar que Silvia se hizo un Instagram para poder tener este vivo, así que se lo agradecemos y estuvimos practicando para que saliera bien. Bueno, paciencia entonces conmigo. Sí, sí, ya están ingresando los chicos, así que podemos ir empezando. Les voy a presentar a Silvia Ibarzábal, algunos la deben conocer, otros no. Silvia Ibarzábal es víctima del terrorismo. Su padre, el coronel Roberto Ibarzábal, fue secuestrado y asesinado por terroristas del ERP. Ella es vicepresidente de AFAVITA, que es una asociación de familiares y amigos de las víctimas del terrorismo. Recordemos un poquito qué era lo que pasaba en la década del 70. Nuestro país estaba siendo azotado por el terrorismo, que dejó más de 17.000 víctimas, más de 21.642 atentados terroristas cometieron. Nos querían imponer un modelo de país comunista, marxista, ¿sí? Con el apoyo de Cuba. En el marco de lo que fue la guerra contra el terrorismo, una de las familias que fue afectada, que sufrió las consecuencias, fue la familia de Ibarzábal, de Silvia. Silvia, contame un poquitito cómo estaba formada tu familia. Bueno, nuestros padres, y somos tres hermanos, dos hermanas mujeres mayores y un hermano varón. Perfecto. ¿Qué edades tenían en aquella época? Yo el día del ataque a la unidad cumplía 18 años, una hermana de 15 y mi hermano de 10 años. ¿Ustedes ya vivían ahí en Azul o recién llegaban destinados? En realidad, hacía un mes que vivíamos en Azul, nada más. Recién habíamos llegado destinados. ¿Y cómo era tu familia antes del ataque? ¿Qué hacían? Contanos un poquitito. No, y bueno, mi familia era una familia absolutamente normal y con costumbres que puede tener tu familia, que puede haber tenido tu familia, la familia de tus padres, tres hermanos, dos adolescentes, las mujeres adolescentes, con sus Vos la más saliditas, grande. sí, con sus saliditas, íbamos al colegio, hacíamos las actividades de cualquier familia en aquella época, todo tranquilo. Todo tranquilo. Hasta que tu vida y la vida de tu familia dio un giro impresionante el 19 de enero de 1974, cuando un grupo de terroristas del ERP, conducidos por Gorriarán Merlo, atacan la unidad de Azul. Sí, quería más o menos redondear porque yo también estoy acostumbrada a decir un grupo de terroristas, pero eran aproximadamente Sí. 240, Ah, 240 muy bien. Bastantes. Y uniformados. Vos todos decime, uniformados. todos uniformados. Y encima era pleno verano donde muchos militares estaban de licencia, que había poca gente en el regimiento. Había poca gente porque estaban licenciados y aparte es época de pases, con lo cual el que no estaba licenciado se estaba cambiando de destino y bueno, y era sábado a la noche. Entonces los más jóvenes habían salido con sus noviecitas
o a dar una vuelta. Entonces había muy poco, el ataque se dio 12 menos cuarto de la noche, o sea, un horario donde los más jóvenes ya no estaban, habían salido. Claro, Eh, la verdad, Cecilia, estaban todos vestidos de militar, con lo cual la confusión fue muy grande, porque los militares, los pocos que habían quedado en la unidad, estaban vestidos de civil. claro. eh, y habían ingresado a la unidad militar en camiones pintados como del ejército. Entonces la confusión fue muy importante. eh, a mí me visitaban tres amigos, dos militares y uno civil. Yo escuché un disparo, pero la verdad que pensé que era una fábrica de pirotecnia que estaba cerca, Sí, pero bueno, ellos, los militares que tienen otro oído, eh, salieron muy rápido de mi casa. Yo quiero destacar que vivíamos enfrente a la unidad militar, con lo cual solo había que cruzar la calle. claro. Eh, ¿Y vos en ese momento estabas en tu casa con tus papás? no, mis padres estaban cenando al lado, en el edificio al lado, en la casa de otro matrimonio donde él era militar y que estaba destinado ahí, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿me ibas a decir algo? No, 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 sí, sí. Bueno, mis amigos salen corriendo, cruzan a la unidad militar, entra corriendo mi papá, nos baja rápidamente las persianas y nos pide que nos tiremos al piso. Mi hermano, que tenía 10 años, como dije recién, estaba durmiendo en la cama matrimonial, que es muy común que los chicos chiquitos se acuesten en la cama de los padres a ver televisión. Estaba durmiendo ahí, así que lo levantó y lo puso en el piso. Y nos pidió que nos tiremos al piso, que nos tiremos al piso. La verdad que recuerdo que mi mamá entró en estado de desesperación y lo tomó de un brazo y le decía, no te cruces, espera que te cubran. Y él se la sacó rápidamente, se desprendió y le dijo, soy el jefe, tengo que cruzar. Y había tomado un arma de mi casa, el arma de él, y se fue. Y mi mamá levantó el teléfono y ya estaban Sí. las líneas cortadas de teléfono. O sea que no se podía comunicar con nadie. Nosotros no, teníamos las líneas cortadas. Toda la casa. ¡Ay, qué impresionante! Sí, y bueno, la verdad que fue un fuego intenso, te diría que hasta las 3:30, 4 de la mañana, pero intenso. Yo recuerdo vívidamente el tableteo de las ametralladoras, las granadas, los disparos. Esos son ruidos que nunca se van, ¿no? De la memoria. Recuerdo que se había sacado, los militares pudieron sacar un tanque de la unidad para defenderla. Entonces, ese ruido de cuando pasaban adelante de mi casa, de las orugas, es como muy Sí, impresionante. sí. Y lo otro que me resultó muy impresionante fue el helicóptero que bajaba a buscar los heridos. Teníamos todo adelante, nuestra casa también estaba baleada, digamos, había un balazo que entró, perforó la persiana y entró a nuestra casa. Cecilia. Lo que más recuerdo es el miedo que sentimos esa noche. Pero sí, sí. Sí, porque Eh, ustedes no tuvieron noticias en toda la noche hasta el día siguiente, ¿no? Absolutamente ningún tipo de noticias. Sabemos después que mi padre cruzó, se metió en la unidad, se encontró con el otro jefe de caballería, que era el coronel Gay. En un tiroteo lo matan a Gay Sí. y lo toman detenido a mi papá y le piden que eh, convenza a la familia de Guy de entregarse porque si no iban
atacar la casa, cosa que mi padre hizo. Y se llevan a la familia junto a soldados y suboficiales a la herrería del cuartel, Sí. los toman como rehén. Y a mi papá le ponen unas esposas y se lo llevan. Eh, No se lo llevan a la herrería como se lo no, llevan al mismo lugar, ¿no? A otro lugar. se lo llevan, lo sacan de la unidad militar. Los Sí. que van de herrería son la familia de Gay, había un amigo pasando unas vacaciones, un amigo de los chicos, y Ay, uno, pobre. no, un horror, y unos No se olvida más de las suboficiales, vacaciones. y algunos soldados que estaban ahí. Pocos, muy poquitos, como si te dijera dos suboficiales y dos Sí. soldados. Eh, Rescatan a la familia de Guy a eso de las 7:30, 8 de la mañana, que fue el último tiroteo que escuchamos. Eh, los oficiales del ejército esperaban la orden del general Perón. Era un gobierno constitucional. Eso es que vale Claro. la pena destacar, porque como Perón era un general, a lo mejor los más jóvenes se confunden y piensan que era un gobierno Claro, de claro. militar. Exactamente, no, era un gobierno perfectamente constitucional, Perón lo eligió el pueblo, este, 72% de los votos sí, 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 eh, había ganado. Entonces, bueno, los militares esperaban la orden de él, porque vos sabés que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. claro. Eh, Pedían los terroristas que vengan los jueces, que vengan los periodistas, que vengan los diputados, querían negociar, se fue negociando con ellos y fueron largando los oficiales, los soldados, hasta que queda solamente la familia. Sí, Cecilia, me... La familia está bien, te iba a decir. ¿Y qué pasó con la familia de Gay? La Con la familia de señora. Gaby, sí, fue rescatada, digamos. La familia de Guy queda con dos terroristas que habían dicho eh, que si entraban haciendo fuego, ellos la iban a matar a la familia. No sé si lo dijimos, que los atacantes a la unidad eran del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Funcionario del pueblo, sí. ¿Sí? Eh, bueno, se ingresan por un ventilete de luz a rescatar la familia y se hiere a un terrorista. Creo que el otro muere en el momento, pero el que muere eh, dispara contra la familia de Guy y Ah, matan a la señora. La señora, digamos, en ese momento es herida de gravedad, la pueden llevar al hospital de Azul, pero cuando llega al hospital, en realidad ah, ella muere muere porque en ya el van, hospital. sí, sí, ya van. Recordemos que junto con la señora de Gay estaba su hija en su regazo en el momento que le disparan a la mamá. ¿Cuántos años tenía la hija de Gay? Guy tenía dos hijos, Sí, Carlos Guy y Patricia Guy. La señora estaba sentada en el piso y Patricia estaba acostada sobre su regazo. Tenía 15 años en ese momento. en- Yo quisiera recordar que Patricia nunca pudo superar, vos lo sabés, sí, Cecilia, lo sé. esta situación y que muchos años después encontró, bueno, la paz que andaba buscando. Eh, bueno, se quitó la vida. Está mal que yo lo diga, pero yo creo que se tiene que saber esto, Se ¿sí? tiene que saber, sí, porque forma parte de la historia una chica de 15 años que no pudo asimilar ese momento trágico, terrible que vivieron en ese momento, pobre chica, y y bueno, lamentablemente terminó en ese episodio.
Vos sabés, Cecilia, que mi mamá fue a dar sangre a la señora de Gay y bueno, es que uno se imaginaba, o por lo menos nosotros que no habíamos tenido noticias en toda la noche, que había pasado lo peor. O sea, ¿qué era lo peor? ¿Qué podía ser lo peor? Y bueno, que a mi padre lo habían matado. Eso era lo Sí, peor. Y no, el tema fue que lo habían secuestrado. Y aunque parezca mentira, esto sí es lo peor, porque eh, se agrega la incertidumbre y se agrega un sacrificio personal por parte de él también muy importante. Me refiero a las torturas, a los sí. destratos, a todo esto, ¿no? Él estuvo secuestrado 10 meses, o sea, 300 días, exacto. Y Silvia, ¿dónde lo tenían secuestrado? Él estaba, bueno, en una cárcel del pueblo. ¿Vos tenés Y, alguna imagen para que la gente pueda conocer el lugar donde mm, estuvo secuestrado tu papá? sí, sí. Él estuvo en los típicos pozos, que son los que más se conocen. Sí, donde que estuvo también el papá de Arturo Larrabure. Exactamente. Sí, Y aparte tantos empresarios también que fueron empresario. secuestrados, que eran pozos que se hacían hasta incluso debajo de sótanos. Bueno, él Sí, estuvo ahí secuestrado, sin ningún tipo de luz natural, digamos, en lugares mínimos, eh, y sabemos que le sacaban el reloj para que no tengan idea del tiempo que sí, transcurría. Esto producía una desorientación muy importante. Y estuvo 12, 3 meses en son verdaderos jaulones. Yo tengo unas fotos que son de la causa, están en el expediente. No sí. sé cómo las voy a poder mostrar acá. Voy a ver Enfocá si, en la cama, en donde está la camarita, mostralas para que conozca la gente en el jaulón donde estuvo secuestrado tu papá. no Es sé si se ve. Sí, se ve perfecto, Silvia. En ese jaulón lo tuvieron a tu papá. ¿Y cómo Ahí, entraba? Porque parado no creo. ¿Para cuántas personas era esa cárcel? este es para 4 personas. O No sea que sé si, parado no iba, tenía que ir acostado. y sí, porque sentado tampoco. Yo no sé si se ve bien, Cecilia, vos me decís. No, se ve perfecto, Silvia, se ve perfecto. Realmente es terrible. Es Este- una jaula para animales. Es terrible, terrible. esta última que te mostré es para 6 personas. Entonces, bueno, tenían varios secuestrados. Ahí estuvo como 2 o 3 meses. Ah. Eh, ¿Se podían comunicar con él? ¿Había alguna forma? ¿Ustedes tenían contacto con él? Este, Mínimo, él se contactaba con nosotros por carta. En realidad, eh, lo dejaban escribir, le pedían que escriba para pedir canje, porque eh, por él no pedían dinero, ellos querían canje por terroristas que estaban detenidos de forma absolutamente legal, por haber atacado las instituciones, exactamente. particularmente en periodo constitucional. Sí, Entonces, te voy a mostrar, porque tengo algunas cosas. dale. Eh, Les dejaban escribir, el papel era absolutamente de primera calidad y tenía grabado al agua la imagen del Che Guevara. Entonces, bueno, él nos escribía, por supuesto diciendo que estaba bien, y le hacía algunos recordatorios a mi mamá de cosas que tenía que hacer, no sé, sacarnos los documentos a nosotros, esas cosas. Sí. Y pedía canje por guerrilleros que estaban detenidos de forma legal. Por ejemplo, por los que habían atacado el Comando de Sanidad, De sanidad, sí. donde matan al coronel Duarte Ardoy. Puedo nombrar dos, Cecilia, si es Sí, posible. sí, 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 por supuesto. Dos que viven, seguro. Sí, El entregador del Comando de Sanidad
que es Hernán Invernici, Uy, y Bernice, en los medios de comunicación, está increíble. Está claro, metido en porque, los medios de comunicación, ¿sí? bueno, Invernici ocupó, no sé de qué época, pero durante la administración kirchnerista estaba en la Defensoría del Pueblo, o sea, una cosa realmente paradójica. Bueno, sí, sí. Te muestro para no dispersarme porque es muy posible Dale. que me No, no, por pierda. eso vamos a estar tranquila. No sé Esta, si sí, esa se ve. carta A es ver, ahí oscura, está. a ver, es oscura porque es una fotocopia autenticada, ¿eh? Sí, sí, Por eso yo aclaré que el papel era de primera calidad, que tenía sí, grabado sí, en sí. agua, no sé si se ve la imagen del Che Guevara. Sí, se ve algo rojo que sabemos que es la imagen del Che Guevara, sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, solamente para pedir cambio. Lo dejaban escribir y nosotros nos comunicábamos con él a partir de unas pequeñas solicitadas que decía al teniente coronel Ibarzábal, tu familia o tu señora te hace saber de que estamos todos bien. Sí, Y nada más, porque en realidad, ¿qué más le podías poner? ¿Qué claro, más más podías vale. escribir? Claro. Entonces, esa era una forma también de asegurarse de que había llegado a la carta, ¿no? Sí. Estoy muy chicotana. No, 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 seguí, seguí que está bárbaro. Eh, no era época de internet, ni de celulares, ni de canales de cable, de hecho el cable no existía. Y en general los teléfonos, bueno, eran del Estado y en general no No funcionaban. funcionaban, tal cual, Cuando, sí. cuando se rompían, podías estar 6 meses, un año, dos. Entonces, las cartas se entregaban personalmente. Y esto lo hacían eh, en una inmobiliaria que era de un amigo de mi papá, porque el acceso y la Ah, salida era sí, mucho más fácil que entrar a un edificio de departamento. claro. Así que bueno, así nos encontrábamos con las cartas. Hubo solo un contacto personalísimo, porque estas cartas que te digo a veces las llevaban chicas que eran adolescentes, pero sí hubo un contacto donde le dijeron a este hombre que se llamaba Natalio Landro, digo se llamaba porque falleció hace poquito, que bueno, que tenía que ir a un determinado kiosco, comprar cigarrillos, Sí, este, prender un cigarrillo, tirarlo antes de subir al auto, ir con el auto hasta un café, entrar, pedir un café, bueno, o algo para tomar, dirigirse hasta el baño, buscar unas indicaciones, de ahí salir e ir al lugar donde se indicaba en ese papel, y ahí sí, tuvo trato directo con los guerrilleros serbianos, donde, bueno, se vuelve a tratar el tema del canje, se insiste, no querían plata, y bueno, y el ejército y el ejecutivo en ese momento, que era el presidente Perón, sí. dijeron que no se iba a negociar con A terroristas. negociar con terroristas. Sí. Bueno, eso fue el contacto que se tuvo así, mano a mano, charlando un rato, Sí, no con los chiquitos o los más jóvenes que iban a dejar las cartas, ¿sí? sí. Ese fue el más importante. Y así, bueno, ¿y cuándo ocurre el momento trágico que a tu papá Mm. lo van a cambiar de cárcel del pueblo? ¿Y qué fue lo que pasó mientras lo cambiaban de cárcel? Mm. Eh, en general los iban cambiando de cárcel, una cárcel del Sí, pueblo. para, sí,
Nosotros teníamos noticias que estaba muy mal porque había compartido unos días con un gerente de una metalúrgica de apellido Mendelssohn, por el cual pedían dinero. Sí, Entonces, este hombre que era alemán estaba, digamos, medianamente tranquilo porque sabía que por más o menos plata sí, iban a hablar. Pero él claro, había tenido la oportunidad de estar unos días con mi papá, él se comunicó con nosotros desde Suiza y nos dijo que está muy mal de salud ya. El desenlace, que es por lo que vos me estás preguntando, se produce en el cambio de una cárcel del pueblo a otra, en la zona sur, en una localidad de Quilmes, Vicente Solano. eh, Había un retén, un control de rutas, que estaba de forma absolutamente casual, o sea, sí. no tenían, no es porque tenían algún dato ni nada, pidiendo documentos. Los guerrilleros se movían en dos autos, en un Ford Falcon y en un arrastrojero. Sí. En el arrastrojero iba mi papá, adentro de un armario metal. Ellos se asustan, hay un tiroteo, salen corriendo, entonces eh, uno de ellos entra al rastrojero, abre el armario metálico y lo mata. Le da 3 tiros, dos en la cara y uno en la mano, con una Magnum 357, que es o era un arma muy importante, de mucho Bastante. calibre. Y mi papá estaba con los ojos vendados, amordazado, y estaba con las manos atadas. O sea, era una persona absolutamente indefensa. Nosotros nos encontramos en ese momento con un padre que pesaba 35 kilos. Es decir, Ay, no. los buenos tratos a los que ellos se referían no eran tales, ¿no? No, obviamente que no. Sí, Ese fue, digamos, el desenlace. Yo quiero decir una cosa, Cecilia, es que a él lo mata Sergio Dikovsky. sí, Eh, Sergio Dikovsky hoy está homenajeado en el Parque de la Memoria. eso te iba a decir, Silvia, increíble que cuando vienen presidentes de otros países, los lleven a homenajear a los desaparecidos que están en el Parque de la Memoria, cuando asesinaron, cuando secuestraron, cuando torturaron, cuando pusieron bombas, o sea, que los lleven a homenajear a terroristas. Es increíble, y nunca pudiste accionar o ir a los organismos de derechos humanos para pedir que saquen la placa de ese asesino. Este, Hay una acción que realizó Jovina Luna. sí, Jovina perdió a su hermano en el ataque que hubo por parte de montoneros en Formosa, y fue a plantear esto al mismo Parque de la Memoria, a las autoridades, porque aparte ahí, si bien están homenajeados algunos de los que atacaron la unidad, también hay dos sí. soldados que perdieron la vida, digamos. Ella fue a hacer un reclamo. Y bueno, le dijeron algo así como que, bueno, sí, que ya se iban a ocupar, y en realidad que esto nunca Nunca se ocuparon. fue Y más bueno, allá. claro, y obviamente que a ustedes, como ustedes no tuvieron ni derecho ni a la memoria, ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación. O sea, nunca ningún gobierno, lamentablemente, se ocupó de las víctimas del terrorismo. La verdad que no, digamos, yo hasta podría decirte que los que más se ocuparon fueron los kirchneristas. Pero te voy a decir Porque, en qué sentido, a ver, te voy a decir en qué sentido, bueno, yo me río en serio. decime que... Sí, sí, Eh, Porque hicieron un gran esfuerzo en negarnos, en ocultarnos, muy, eh, sí, un esfuerzo muy importante, digamos.
eh, ellos bajaron un relato con el ánimo de construir poder, y ocultaron todo lo que ocurrió antes del 24 de marzo del 76, donde fue atacada la sociedad por las organizaciones armadas. Sí. No hay atacantes, no hay víctimas entonces. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Nos negaron, nos ocultaron, nos Sí. censuraron. Nosotros teníamos casi nada de visibilidad, no nos daban entrevistas, tenían miedo los medios de comunicación. Me acuerdo de toda esa época, bueno, cuando se empezó la lucha por el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, lo que fue, acordate los actos que hemos organizado del 5 de octubre, la persecución que hemos sufrido para que no se hicieran. ¿Te acordás de Sí, todo eso? sí, sí, Fue, sí. fue Decime. terrible. No, Y, fue terrible toda la persecución para que no salieran a la luz. Hoy, gracias a Dios, tenemos gracias, con la nueva tecnología, podemos difundir todo por Instagram, por Facebook, por Twitter, y dar a conocer la otra parte de la historia que nos quieren ocultar, ¿sí? Entonces, por lo menos, yo te agradezco, Silvia, porque yo sé que a vos te cuesta mucho hablar del tema, sé que te cuesta mucho y que pones un esfuerzo sobrenatural para que se conozca, porque es muy importante que los chicos conozcan tu caso, cómo sufrió tu familia, lo que fue el terrorismo acá en nuestro país. Yo recuerdo que después de lo de Azul, el general Perón, indignado, se puso su uniforme, y voy a leerles una frasecita de lo que dijo, muy enojado, y dijo así: aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga a movilizarnos en su defensa y empeñarnos en la lucha a que dé lugar. Fue un discurso terrible que dio después de lo de Azul. Esta es una partecita chiquitita, igualmente lo pueden buscar y lo encuentran al discurso que dio Perón en su momento. Y yo te voy a pedir otra cosa que a mí me impactó muchísimo, así entre las cosas, que se le encontraron a tu papá una vez. ah, sí, yo sé lo que me vas a pedir, decilo, pero no tengo la imagen. Ay, ¿no tenés la imagen? No, la tengo en la caja de seguridad. No, pero Bueno, prometo subirla al Instagram. Si vos querés sí, decir, yo la tengo, yo no la, o sea, no la saqué pensando que vos la tenías, no importa. Subí al Instagram, que después yo también la voy a subir porque es imponente, donde le encontraron, él había dibujado un crucifijo con un Cristo impresionante, con unos super músculos que llama poderosamente la atención. Uno se imagina que él se habrá aferrado mucho a ese crucifijo, le habrá pedido las fuerzas, como él soportó la cruz, que lo ayude también a él a soportar el calvario que él vivió. Este, sí, tenía impresionante. uno de los bolsillos, o en los dos, tenía este Cristo que vos decís, dibujado, bueno, por supuesto a mano, eh, Sí, arrodillado el Cristo, sosteniendo un crucifijo, y tenía sí, 3 versos, uno para cada uno de los hijos. sí. Eh, Y yo te voy a pedir otra cosa porque yo leí la carta que le escribió tu papá a tu hermano en ese momento. ¿Cuántos años tenía Roberto? 10 años. 10 años, y le escribió una poesía impresionante, que obviamente no la puedo leer toda, pero voy a leer algunas estrofas y después la voy a subir al Instagram, porque en esa poesía habla del soldado que era, de la persona humana que fue tu papá, la grandeza de corazón. Y les voy a leer unas estrofas, y le dice así a su hijo: bueno es entonces que comprendas que tu niñez tal vez ha terminado, y a raíz de esta circunstancia tan tremenda, el camino del hombre has iniciado. Esto duele y provoca mi martirio, hiere el alma como el rayo a la tormenta.
que por causas que quizás tú no comprendas, has dejado tan pronto de ser niño. Intenta, hijo querido, conducirte como el hombre que yo quise que fueras, y no olvides que tu madre necesita que la ayudes, la acompañes y la quieras. Tienes toda la vida por delante. Sed decente, sed honrado y sed humano. Y recuerda que jamás podrás saber las cartas que Dios tiene en sus manos. Oro a diario para volverte a ver. Pido a Dios la dicha de abrazarte. No resisto el dolor de este castigo que me priva de ti por no tenerte. Es impresionante esta poesía que escribió tu papá. Ahí él dice todo, el gran soldado, la persona que era. Seguramente él desde el cielo está orgulloso de su familia, especialmente de vos, Silvia, que seguís en la lucha por el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, para que se conozca la otra parte de la historia, para que no se les mientan a nuestros hijos. Yo no viví esa parte de la historia, yo la conocí de grande, me acuerdo que la empecé a conocer cuando, bueno, he tenido los problemas que he tenido por mi marido siendo militar. A Silvia la conocí hace más o menos 16 años atrás en un homenaje que le hicieron los compañeros de tu papá, y ahí te conocí, bueno, y empezaste, bueno, y ya venías luchando para que se conozca lo que fue la verdadera historia. Vos, a ver, ¿qué pensás? Y te voy a hacer una pregunta. ¿El gobierno de Macri hizo algo por las víctimas del terrorismo? ¿Se preocupó? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Si No, Macri se ocupó realmente por dar a conocer la sí. otra parte de la historia, porque él sabía perfectamente cómo venía la mano. La realidad es que él hizo un reconocimiento en el mes de octubre, a pocos días de la elección a presidente, Sí, eh, a las víctimas caídas en el ataque a la unidad de Formosa, a las víctimas sí, que dejan los montoneros, ¿eh? Que son sí. creo que 13 más o menos. Eh, Hizo un reconocimiento y manda el proyecto a diputados para que se subsidie a estas familias, muchas de ellas con grandes necesidades, Sí. Cecilia. Eso no pasó nunca, digamos. Hasta ahora yo sé que no tienen novedad. Eso fue lo que pasó durante el gobierno de Macri. Perdóname, Sí, sí, sí debo decir que nosotros hemos tenido visibilidad. Digamos, podíamos dar entrevistas televisivas, radiales, sí, sí, digamos, teníamos visibilidad, los medios en ese sentido no estaban apretados, nosotros tampoco, digamos, pero la verdad que sí. eso sí fue muy importante, para nosotros fue un alivio, porque en 2 oportunidades nos pegaron, en oportunidades de dar charlas o de presentar libros, bueno, a la salida nos esperó la agrupación Hijos y nos pegó. Sí. Estas cosas no se saben, salvo por las redes, como vos decías hace un ratito, uno las puede difundir a través de las redes sociales, Sí, sí. eh, pero sí Macri nos dio más visibilidad. Con eso no alcanza. Yo te digo, a mí no me gusta hablar de plata, pertenezco a un grupo de víctimas que no busca indemnización. Nosotros creemos que eso son pocas monedas. Buscamos algo que es mucho más caro y es que nuestros muertos ocupen el lugar en la historia que les corresponde. Merece. Así es. Y yo sé que hay muchos seguidores jóvenes en Instagram y como no parece, pero el tiempo pasa rápido, Sí, solamente quiero mostrar, porque es grande nada más, sí, sí, Silvia, es tu espacio. la letra. ¿Está bien así? Un poquitito más atrás, a ver. Sí, la letra se ve, una letra grande. Ah, Ibarzábal, Coronel Ibarzábal, dice. Coronel Ibarzábal, no, no puedo llegar a leer.
estoy bien, ¿sí? Sí, eso, pero yo lo que quería que los chicos vean, el tamaño de la letra, esto ocupaba media página, media página, o sea, es para que ellos vean qué repercusiones tenían esos temas en aquella época. En los medios, claro, sí, sí, en ¿Mm? los diarios. En los diarios, sí, por supuesto. Bueno, eso. Per- Muy bien. Y Silvia, ustedes yo sé que vos sos vicepresidenta de AFAVITA, Sí. ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Vos, ¿qué esperás para un futuro? Este, Mira, AFAVITA es una asociación que se ocupa de la difusión de toda la historia completa. lo hemos Eh, visto en las redes, sí. y la búsqueda y la transmisión de la verdad y el pedido de justicia a través de la verdad, eh, la historia completa, digamos. Muchos hablan del perdón. ¿Vos qué pensás? Bueno, yo no soy tan buena. Yo creo que, no, pero yo creo que el perdón, digamos, es, no sé, es muy difícil. Yo sí apuesto a trabajar por la concordia política y creo que eso es muy necesario y que es posible porque si no, seguimos anclados en el pasado y ese pasado detiene el presente y el futuro de los argentinos. Fíjate, Cecilia, que han pasado 50 años de ya prácticamente de De esta todo esto, guerra, sí. ¿sí? Y 45 años más o menos del cese de las actividades. Y aún hoy seguimos enfrentados por aquello que pasó. Entonces, en realidad todas las naciones han llegado a, a pactar o a vivir en concordia política, algunos le llaman de otra manera, para poder crecer y mirar hacia adelante. Y nosotros somos el único país que no hemos logrado eso. El Porque único, lamentablemente, Silvia, la gente que nos gobierna o los organismos de derechos humanos han hecho un negocio con la sangre derramada. O sea, vos fíjate las indemnizaciones que ellos han cobrado, fíjate los puestos políticos que han ocupado y que siguen ocupando gente que atentó contra nuestro país y hoy habla de derechos humanos. O sea, es vergonzoso. Jamás he escuchado decir ni un perdón del lado de ellos. Jamás ni un mea eh, culpa. Mientras no, esté este negocio, yo creo que es muy difícil la concordia. Yo también aspiro a la concordia nacional, ¿sí? Porque es mirar hacia adelante. Bueno, pongámonos de acuerdo y miremos hacia adelante. Es por el bien de nuestros hijos y por el futuro del país. y esto no quiere decir que uno olvide lo que pasó, pero creo Exactamente. que es una deuda que tenemos, o que tiene, mejor dicho, la dirigencia política para con las generaciones más jóvenes, porque tienen el derecho a conocer la verdad. Y sin embargo, se baja un relato a través de los institutos educativos, la cultura, muchos medios de prensa, que son sesgados, ¿sí? Durante años, esto ha ocurrido durante años, es, te diría, un trabajo de más de 2 décadas. Bueno, Sí, sí. de kirchnerismo hemos tenido prácticamente 15 años, ¿no? Entonces, Sí. esto es la gota que orada la piedra. Eh, hay 2.500 millones de dólares pagados en indemnizaciones. Pagados, digamos, que pagamos todos los Todos, argentinos. nosotros estamos pagando esas indemnizaciones. O sea, a gente que atentó contra nuestro país, Contra las ¿sí? instituciones. Sí, sí. Contra las instituciones, tal cual. O sea, ni siquiera se cumple la igualdad ante la ley, ¿sí? Porque a ustedes son desconocidos. ¿Cuántas veces se ha pedido que se los
exponga a las víctimas del terrorismo, que se elige un lugar o en el Parque de la Memoria, o donde sea para homenajearlos. Tu papá es un mártir de la patria. Tu papá dio la vida por cada uno de nosotros para que podamos vivir en un país libre, ¿sí? Luchando para que no se instale el comunismo marxista acá. O sea, y mirá cómo en todos estos años que el gobierno ningún gobierno lo reconozca, ¿sí? Está bien, el ejército hace sus actos, pero yo estoy esperando una señal del gobierno, y que diga, esta gente dio su vida por la patria. O Bueno, sea, ojalá que el día de mañana cambien las cosas, tengamos un gobierno como la gente, que diga basta, que se cuente toda la historia y a mirar hacia adelante. estamos apostando a la verdad. Estamos apostando a la verdad. Exacto. Eso es lo que intentamos hacer. Nosotros desde el año pasado empezamos a dar unas charlas, ¿sí? Invitando, vos estuviste en la primera charla que dimos, invitando a víctimas del terrorismo, a guerrilleros que hacen una crítica de lo que fue aquel momento y que miran hacia adelante, y eso se puede hacer. Yo tengo amistades del otro lado también, porque tienen una visión ya superadora y una autocrítica hecha, y que ellas mismas te dicen, ahora tenemos que luchar y sacar al país adelante por nuestros hijos. Pero lamentablemente los que hicieron el negocio con todo esto y los que están enquistados en el poder, que no les conviene, y siguen fogoneando, siguen fogoneando. Y bueno, y nosotros tenemos la tarea de dar a conocer la verdadera historia, ¿viste? De dar a conocer los verdaderos hechos históricos, ¿sí? Y que los chicos saquen sus propias conclusiones. El negocio de los derechos humanos es obsceno. Sí. Y fíjate qué selectivos son, y mismo la justicia es selectiva. Hay una justicia que es ideologizada y selectiva. Sí. Sin irnos, saliendo un poquito de la década del 70, vos fijate, el caso Maldonado, la trascendencia que tuvo, hubo indemnización, hubo mucho dinero para que se facilitó a las familias, para que hagan sus investigaciones o contraten sus peritos. Y mirá el caso del submarino de Lara San Juan. O sea, Sí. no emitió ningún organismo de derechos humanos, no emitió ni un comunicado de solidaridad. Exactamente, y nada, ni reparación ni nada. Y en el caso Maldonado, que se comprobó que se ahogó, ¿viste? Y la familia cobró y no devolvieron el dinero, y nadie se lo pidió tampoco. O sea, los derechos humanos están totalmente sesgados, los derechos humanos trabajan acá y hacen su negocio con el pasado, ¿sí? O con la izquierda, con los que les convenga a ellos, y desconocen todo lo demás. O sea, se preocupan por lo que pasó hace 50 años y no se preocupan por la gente que pierde el trabajo, por los chiquitos que mueren de hambre, no emite, o por el policía que muere abatido en la calle. Sí, porque es un policía, por eso. Porque es un policía, porque usa uniforme, y ellos detestan los uniformes. Exactamente. Pero es muy triste lo que hemos vivido, Cecilia, y creo que necesitamos mucha ayuda en esto de la gente que conoce la verdad, y ayuda me refiero en la difusión, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en la difusión de que acá hubo una guerra, reconocida por ellos mismos, por los montoneros? Exacto, que no empezó el 24 de marzo de 1976, que empezó muchísimo antes, que fueron financiados los guerrilleros por Cuba, o sea, pero bueno, es un trabajo que se está haciendo. Gracias a Dios, Silvia, yo puedo decir que hay muchos jóvenes ahora preocupados por este tema, que han escrito libros. Bueno, Nicolás Márquez es uno de los casos que hace unos años atrás escribió la otra parte de la historia. El primero. ¿No fue el primero, bueno, sí, para mí sí, yo lo conocí
a Nicolás Márquez, justo en un programa, él entraba a un programa de televisión y yo salía, y no lo conocía en ese momento, y mi papá que sí, me dice, ese es un chico que escribió la otra parte de la historia, y bueno, después Agustín Laje, y lo tenés ahora Nahuel Sotelo, y muchos jóvenes se están preocupando y quieren investigar la otra parte de la historia. ¿Por qué? Porque el gobierno impuso su visión. Y a veces los chicos son rebeldes y quieren buscar. Entonces empiezan a investigar, se meten en las redes y encuentran otras cosas. Entonces es bueno, así que sigamos dando, bueno, que se conozca todo lo que sucedió en la década del 70, que se conozca qué es lo que pasó con las víctimas del terrorismo, lo que sufrió, porque tu familia, después, durante el secuestro de tus papás y después, viste, vos la más grande, me imagino que habrás tenido que sacar la familia adelante, ayudarla a tu mamá, y sin ayuda de nadie. O sea, no tuve sin ayuda del gobierno. No, O no. sea, Tú pasás a ser una persona diferente para toda la vida, con heridas abiertas, heridas que no cierran. eh, Te sacaron la niñez, como fue el caso de mi hermano, la adolescencia y la juventud. Y bueno, son dolores con los que uno tiene que aprender a convivir. así es, así es. Son dolores con los que uno tiene que aprender a convivir. Este, Te voy a preguntar otra cosa. ¿Quién es el presidente de Afavita? El coronel Fernández Endoya. También es víctima del terrorismo. Sí, al padre lo matan, pusieron una bomba en la Secretaría de Planeamiento, en un cine, y ahí muere el papá, que ya estaba retirado. Mueren, creo Ah, que 15 personas. 15 personas, civiles y militares. Quiero destacar, Cecilia, que el que pone la bomba es, creo que se llamaba Juan José, no me acuerdo el nombre de pila, pero sí me sí, acuerdo que el apellido era Dios. Él pone la bomba, él muere incluso por la bomba esta que pone, y hoy está homenajeado también en el Parque de la Memoria, o sea, hay unos cuantos, ¿no? hay unos puntos, sí. Ahí fallece el padre del coronel Fernández Endoya. Y fíjate que ese caso prácticamente no tiene difusión. Y murieron Claro, 15 personas. Es murieron 15 terrible. personas. Y yo recuerdo que el coronel Fernández Endoya, una vez que lo iban a homenajear a su papá, él fue, le hacían un homenaje a su papá, él fue de uniforme, y a Ujú. raíz de por ir con uniforme, terminó perdiendo su carrera. Sí, porque él en realidad venía de trabajar en ese momento. Y Claro, como no hacía tiempo, y se el fue de homenaje uniforme al era, acto. claro, porque el homenaje era en el círculo militar, entonces bueno, fue de uniforme. Sí, lo pasaron a lo que se llama dentro de las Fuerzas Armadas a disponibilidad Y enseguida, y bueno, después de un tiempo se tuvo que ir. Eh, Muchas cosas pasaron que no nos alcanzaría el tiempo. Yo estoy espiando la hora, ¿y eh, cuánto falta? Yo no. faltan 7 minutos. ¿Sabes, Cecilia? Yo quiero decir otra cosa con respecto al Sí, ataque de la Unidad Azul. Una de los 3 amigos que estaban en mi casa era el coronel Guglielmone, que tuvo ay, sí. una participación activa muy importante en el ataque a la unidad, teniendo 22 años. Él ya de más grande hizo un muy buen trabajo con planos, bueno, con una serie de data para que se imprima y por lo menos que sea de difusión interna en el ejército, para que conozcan Sí, también. Y el general Balsa se lo prohibió. Yo quiero bueno. transmitir eso, yo lo quiero nombrar al general Balsa. Viste, Creo que muy se merece bien, una muy bien. mención, creo Es, que se merece es una una mención. vergüenza lo del general Balsa, porque él qué hacía en la década del 70. O sea, todos participaron en esa guerra. O sea,
¿qué hubo después de todo eso? ¿Qué pactó con el gobierno kirchnerista? Porque realmente el general Balsa, si hay igualdad ante la ley, si existe, ¿viste? Tendría que estar preso como tantos otros militares que los acusan de los mal llamados delitos de lesa humanidad. Y hoy, Bueno, y fue homenajeado el general Balsa. Es realmente, es, sí, eh, es fue terrible, premiado con un par de embajadas. sí. Eh, sí. Bueno, yo esto no entendí nunca cómo se juzga retroactivamente, ¿no? Porque creo que todo el tema del Estatuto de Roma empieza a correr en este país aparte del 2007, me refiero a la figura Exactamente. del delito de lesa humanidad. Y se está Entonces, aplicando de forma con retroactiva. retroactividad, exactamente. Entonces, bueno, ahí entran a jugar de nuevo la historia sesgada, porque entonces nosotros al ser escondidos y al ser negados es como que, bueno, nuestros muertos hubiesen muerto por delitos comunes. Claro, claro. ¿Entendés? Así es como han pergeñado todo. Obviamente han Sí, hecho una estrategia impresionante cuando asumió Kirchner al gobierno, junto en ese momento con Ricardo Lorenzetti, que era el presidente de la Corte, hicieron todo un andamiaje jurídico para poder ponerles a los militares delitos de lesa humanidad, meterlos presos y a los terroristas protegerlos, que ocupen cargos en el gobierno, ¿sí? Y que logren la impunidad. Vos pensás que cometieron 21.642 atentados terroristas y no hay un solo terrorista preso, ¿sí? sí, Obviamente sí. que nosotros repudiamos todos los excesos cometidos en una guerra lamentablemente se violan los derechos humanos, nosotros no defendemos ningún tipo de dictadura, ni de derecha ni de izquierda, nosotros luchamos para que se respete la ley, para que se respete la Constitución Nacional, para vivir en un Estado de derecho, que hoy lamentablemente no se está respetando. Y esto es un peligro, porque si hoy se viola la ley para algunos, ¿sí? Para poder meterlos presos, mañana se puede violar para poderme meter presa a mí, para poder meterte presa a vos y a cualquier ciudadano argentino. Entonces nosotros lo que trabajamos es por el respeto a la ley, por el respeto a la Constitución Nacional. Y el hecho de los militares que están ilegalmente detenidos es una injusticia muy grande, que algún gobierno se va a tener que hacer cargo. Bueno, yo creo que es importante aclarar que hay muchos civiles detenidos y que hay Sí, mujeres también. también. Hay sacerdotes A también. sacerdotes detenidos, sí. Mujeres, sacerdotes, civiles. Todo aquel que osó pasar en algún momento o estuvo cerca de algún militar, preso. Ahora, terroristas, Algún soldado que servía el café también. claro, exacto, sí, hasta el que servía el café o el que firmó un papel, sí, partícipe Ujú, necesario. Le ujú. ponen, entonces mandan a todos presos. Y los terroristas hoy están impunes y levantan el dedo acusador hablando de derechos humanos. Silvia, ya no nos queda prácticamente nada de tiempo. Yo te quiero agradecer esta charla, realmente es un gusto. Sos mi amiga del alma, te admiro la fortaleza y la entereza que tenés para Gracias, contar todo lo que gracias. has vivido y bueno, y hay que difundirlo, se necesita difundir y que los jóvenes conozcan la verdadera historia. Así que te agradezco muchísimo, Silvia. A vos, Cecilia, por darme visibilidad, por ser tan afectuosa y por invitarme a esta charla que para mí fue bastante relajada. Bueno, muchas gracias y bueno, en otra oportunidad te voy a volver a entrevistar. Dale, un beso. Dale, un beso grande, Silvia, gracias por todo. Chao.